Primera de Juan 5:4 al 6. Dice así la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vemos acá, como dice en esta primera parte, todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y sabemos que por la palabra, lo nacido de Dios, es la esencia de Dios, que vence el mundo, como dice acá la palabra, o vence al pecado, al maligno. La esencia de Satanás. A ver, y esta es la victoria que ha vencido, dice, al mundo, nuestra fe. ¿Y nuestra fe dónde está puesta? Según la palabra, nosotros, cuando creemos, la fe en Jesucristo, es lo que se trata de nuestra fe, como dice acá la palabra, ha vencido al mundo. Entonces ahí está hablando del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y en ese sacrificio, como dice la palabra del Señor, dice, el cual triunfó sobre ello, dice, públicamente, dice, los exhibió, lo derrotó. Entonces, en este sentido, vemos que cuando tenemos la fe en el sacrificio de Cristo, como Él venció, nosotros también, al tener esa fe, ponemos por obra la palabra, creemos en su sacrificio, le pedimos perdón, que Él lo hizo en la cruz del Calvario, creemos que obtuvo la victoria, como dice la palabra. Entonces eso es lo que nos lleva a libertarnos. ¿Por qué digo esto? ¿No? Yo cuando muchas veces me siento oprimido, cargado, ahí es cuando yo empiezo a pedir perdón de la incredulidad de la palabra, incredulidad del sacrificio, incredulidad que hubo victoria en el sacrificio, que como dijo el Señor, consumado es en la cruz del Calvario, consumado es que ya está todo listo, la victoria ya está hecha. Entonces, en este sentido, yo cuando voy pidiendo perdón, voy reconociendo mi incredulidad, me empiezo a libertar, empiezo a reconocer para que me dé esa fe, le empiezo a pedir al Señor que pueda tener fe en la palabra. Señor, perdóname mi incredulidad, porque tu palabra dice que venciste la cruz del Calvario y yo no lo tengo. O sea, en sí no creo en eso. No creo, ¿por qué? Porque estoy opresionado si la palabra me dice que sí y yo digo que no. O sea, por mi turbación me doy cuenta, porque uno puede decir palabra, pero la turbación, las preocupaciones, el apego, como hablamos la semana pasada, es lo que trae, digamos, mucho dolor de cabeza, mucha pesadez. Entonces empiezo a analizar por la palabra toda mi situación, como dice acá la palabra, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en el sacrificio de Cristo, que está diciendo. Y bueno, me ponía a analizar y me ponía a orar sobre ese tema, que todo lo nacido de Dios vence al mundo, como dice acá. Toda la esencia del Señor, el amor vence al odio. La mansedumbre vence a la intolerancia o el nerviosismo. A ver, otro contraste que me pueden decir. La bondad vence a la maldad. Otro contraste que podemos tocar, la tristeza, por ejemplo, por el lado negativo, ¿quién la vence? La vence la alegría. Entonces nos está mostrando todo lo que es la esencia de Dios que va a vencer o vence a lo que es satánico. Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz fue, como dice, sobre Él. Y dice, el castigo, Él llevó nuestras enfermedades, por su llaga fuimos sanados. Eso ya lo profetiza y lo da por sentado. Pero nosotros, ¿cuándo nos damos cuenta que no tenemos esa fe plena? Es cuando sentimos preocupación y angustia. Si el Señor dice que ya venció, ya hizo la obra en la cruz del Calvario, que fuiste sanado, que fuiste libertado, que el castigo de nuestra paz para que sintamos paz, Él ya hizo la obra, pero sin embargo hay preocupaciones, sin embargo hay incertidumbre, hay angustia,
y entonces quiere decir que no está esa fe formada plena, como dice en la palabra. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos pidiendo perdón, vamos trabajando, como se dice siempre, de nuestra incredulidad. Entonces, la misma palabra me lleva también cuando dice en Jeremías 4:3, hará campo y no sembréis entre espinos, o no dice así la palabra, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Los espinos siempre van saliendo, van brotando, y uno en el campo, el que conoce la labor del campo, sabe que tiene que arar siempre, ¿no? Siempre tiene que ir, como se dice en Paraguay al menos, lo que yo conozco, que le dice tienen que carpir, algo así, sacar, remover todo lo que, las espinas que van creciendo, porque los espinos crecen solos. No hace falta que vos lo mantengas. Y así también me pongo a pensar, el pecado en nosotros no hace falta que vos lo cultives, sino que brota solo. Y uno dice, ¿pero por qué sale? ¿Por qué otra vez siento esto? Es porque son los espinos. Lo compara con espinos, porque los espinos salen de la nada, vamos a decir. No hace falta como una plantita que la tengas que cuidar, que la tengas que regar, sino que van haciendo sola. Y eso es lo que ahoga después a la plantita que va brotando, la que queremos nosotros, la que queremos obtener resultados, el fruto. Entonces, ¿qué tenemos que sacar? Los espinos. Entonces, nosotros tenemos una plantita chiquita, pequeña, que van haciendo, y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido para que los espinos no ahoguen esa planta. Porque si no, no tenemos resultados, los frutos que estamos esperando, vamos trabajando, y en un momento, a ver, nos libertamos, vamos limpiando de los espinos, pero crecen otra vez los espinos y ahogan esa semilla o ahogan esa planta, para no obtener resultados. Entonces, vemos como dice acá otra vez, lo vuelvo a reiterar, todo lo nacido de Dios vence al mundo, todo lo nacido de Dios. Entonces ahí tenemos que meditar, ¿realmente creo? Digo creo, sí, pero hay preocupaciones, hay mayor preocupación de lo que creemos. Entonces cada vez que yo digo, me pongo a predicar, digo esto, como toqué del apego, por ejemplo, la semana pasada, el apego sentimental, que es otro tema que ya vamos a tocar, ¿no? En cuanto a lo familiar. Pero voy pasando por diferentes situaciones familiares que otra vez me preocupan. Y digo, lo voy a dejar en la mano del Señor para que haga. Pero otra vez pienso esa preocupación. Y si pasa algo con mi familia, y más propiamente mi hijo, que es el que más me preocupa, en su estado de capricho, en su estado de querer hacer la suya, digo, ¿por qué me tengo que preocupar tanto si lo dejo en la mano del Señor? Es porque evidentemente no hay una fe plena. Entonces, por un momento me alegro porque parece que cambia, pero después cuando se presenta otra vez la situación, digo, lo que habló, lo que opinó, las cosas que quiere hacer, digo, no está bien. Entonces eso me aflige, me preocupa, es una carga para mí. Digo, la responsabilidad de padre es mucha. La responsabilidad de los padres es mucha. ¿Por qué? Porque tenés la tarea de criar bien a tus hijos. No solamente de ocuparte de tu vida, sino de la de tus hijos, para que salgan bien, los tenés que formar, los tenés que educar. Y muchas veces, tal vez, como padres, digamos hombres, no nos ocupamos tanto y se ocupa más la madre. Pero ¿qué pasa? Te trae preocupaciones en sí. Dolores de cabeza, pensás, te aflige. Y no, digamos, los hombres, al menos cuando vamos a trabajar, no podemos trabajar tranquilos pensando en nuestra familia, porque hay una preocupación en ese sentido. Y ahí es cuando yo digo, se ve la incredulidad en nosotros, en esas preocupaciones, en esos apegos que tenemos. Si no es de una cosa, es del otro, pero a nivel familiar es lo que te va golpeando Satanás. Y digo, no se cumple esta palabra que dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muchas preocupaciones. Y en ese sentido uno tiene que ir pidiendo perdón de la incredulidad para que se pueda formar la fe. Nos libertamos un poquito, sí, pero otra vez golpea
con la lucha, golpea con las cosas de este mundo, con las pruebas, y nos prueba ahí el Señor a ver de qué estamos hechos, si hay fe en nosotros o mayor es la incredulidad. Y dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Bueno, acá lo va complementando, el que cree es el que vence al mundo. Y en este sentido, ¿por qué? Porque Él hizo la obra, si Él venció, yo teniendo un pedacito de la naturaleza de Dios, también puedo vencer. Bueno, vamos a complementarlo en Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11, hablando de la fe en Jesucristo, dice así la palabra: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Esta es la versión que yo tengo, pero dice, ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero. ¿De qué está hablando? Del sacrificio. Entonces, vemos el sacrificio de Cristo, que acá muestra mediante la sangre del Cordero. Entonces, ¿cómo es que podemos vencer? Ellos vencieron, dice, este grupo de vencedores, como lo muestra acá en Apocalipsis. Pero así también nosotros vencemos mediante la fe en el sacrificio de Cristo, porque ahí es cuando va a descansar y nosotros vamos a actuar según lo que dice la palabra. Vamos a humillarnos en la incredulidad para poder tener fe. Y una vez que nos humillamos, salen las preocupaciones y empezamos a sentir esa liberación y empezamos a meditar en la palabra, en el poder que tiene la palabra para libertar nuestra mente, que está oprimida, que está cargada, que está preocupada. Señor, perdóname. Entonces nuestra alma descansa. Y ahí es cuando nos podemos enfocar en la palabra, meditando el poder que tiene para libertar nuestra mente. Ahora me dice también en 1 Corintios 15:57, 1 Corintios 15:57, dice así la palabra: pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde tuvimos la victoria? ¿Dónde tenemos la victoria? Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creemos que Él hizo la obra en la cruz del Calvario, que Él entregó su vida por nosotros, que Él fue intercesor, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice también en Romanos 5:1, dice, vamos ahí. Justificado por la fe, ahora lo recuerdo. Tenemos paz para con Dios. ¿Por la fe en qué? En que Él hizo la obra, Él pagó, Él entregó su vida por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Entonces dice, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí obtenemos la victoria. ¿Por qué? Porque Él derramó, como dice en la segunda parte, que lo vamos a tocar, ¿qué derramó? Agua y sangre. No solamente agua, dice, sangre que representa la esencia, la vida, el poder de Dios. Entonces, representa ahí la liberación de nuestra vida. A ver, dice así la palabra en Juan 16:33. Y esto lo complemento con Hebreos. ¿Hebreos qué dice la palabra? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecado, ¿no? Ahí está hablando en figura de los sacrificios del Cordero, pero ya está haciendo una profecía de Jesucristo, sin derramamiento de sangre, sin sacrificio de Jesucristo, no hay perdón. Y esta es la victoria nuestra, ¿no? Que hubo un sacrificio y nosotros le vamos pidiendo perdón, vamos pidiendo perdón en la incredulidad para poder creer y esa esencia, esa sangre derramada haga efecto en nosotros. Que está hablando del poder, porque dice, no solamente agua como en la ley. El agua representa la palabra, ¿no? El Espíritu de Dios, ¿dónde se movía? Sobre la faz de las aguas, ¿no dice así? Entonces, era palabra, pero antes era palabra solamente.
La letra mata, dice. El espíritu vivifica. Entonces vemos acá, que cuando dice, no solamente agua, sino también sangre, que habla de su misma esencia, derramada para perdón de nuestros pecados. Ahora me dice esto en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis mucha aflicción o tribulación, como dice acá. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo, mostrando su vida, mostrando yo he vencido. Y vos fijate que todavía no toma la cruz el Señor. Pero dice, yo he vencido al mundo. Da una seguridad, una certeza de lo que va a ser el sacrificio, del poder que va a tener entregar su vida. Yo he vencido al mundo. O sea, ustedes, si tienen el pedacito de Dios, la esencia de Dios, van a poder vencer al mundo como yo vencí al mundo. Pero para eso hace falta ir pidiendo perdón. Cada preocupación que se manifiesta en nosotros, Señor, perdóname. En un momento descansamos, en un momento se vuelve a manifestar, que dice, la carne lucha contra el espíritu, para que no hagáis lo que quisiere. Es un mundo de conflicto nuestra mente, que nos enloquece muchas veces. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre, siempre. Porque esta vida es una brega, es una pelea constante contra Satanás, que quiere desmentir el sacrificio de Cristo, lo quiere invalidar, quiere que nos independicemos, quiere que busquemos por nuestros modos propios la salida. Pero esta paz solamente, como dice, mi paz os dejo, mi paz le doy, no como el mundo la da. Entonces, la paz la da el Señor. El mundo ofrece una paz, pero es ficticia. Y no llega a ser paz, porque vos te preocupás, porque tenés aflicción por lo material, aflicción por lo económico, aflicción por lo familiar. Como dice la palabra, buscad primeramente de Dios, el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Nosotros nos preocupamos, nosotros tenemos tribulación, tenemos tormento en nuestra vida, cargas, como decía en estos días, que las cargas ¿a quién se las tenemos que entregar? A Cristo Jesús. Como decía la palabra, venid a mí todos los trabajados cargados, yo os haré descansar. Y muchas veces llevamos cargas, opresiones, cargas de preocupaciones en nuestra vida. La palabra mismo dice en Oseas 10, yo fui a Israel como el que quita el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos comida. Entonces, cuando está diciendo el yugo, te está hablando del peso de la opresión. La carga fatigosa del trabajo muestra la labor como una carga. Pero ¿qué pasa? Dice que sacó el yugo y te puso el pasto. Puso comida. Entonces así, delante de nuestro, pone comida el Señor, la palabra del Señor, para poder descansar de esas opresiones, de esas aflicciones que ofrece, preocupaciones que ofrece el mundo, que está representando la esencia de Satanás, que de distintas maneras se presenta. Porque me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo otro y me pasa lo otro. Entonces estoy cargado. Y esa carga me produce nervio, me produce estar tenso, como tocamos la semana pasada, me produce cansancio, porque cuando vos te tensás, te preocupás, estás duro y te tensa todo el cuerpo, y entonces te produce sueño en la palabra, cansancio, te produce el querer dormir todo el tiempo, te dormís cansado, te levantás cansado. ¿Por qué? Porque estás llevando las cargas que te dice el Señor, dame tus cargas, dame tus cargas. Y uno muchas veces no se la entrega por la incredulidad. Pero ahí es justamente cuando tenemos que trabajar. Y le tenemos que pedir, Señor, perdóname, que te pueda entregar mis cargas, te pueda confesar mis pecados, lo que estoy llevando. Porque esos pecados, que cuando dice pecado propiamente está hablando pecado, ¿qué significa? Error, error. Entonces estamos errando en las decisiones, en las maneras. Entonces estamos errando en nuestro camino. Estamos errando, como dice, el blanco también. Entonces, tenemos que entregarle nuestras cargas, nuestras angustias. Entonces, vos cuando le entregás, o sea, ¿por qué salen libertados ustedes cuando oran y están quebrantados? Porque le entregaron sus cargas.
El problema sigue y tal vez no se resolvió nada, pero ustedes están con fuerzas renovadas para seguir batallando, para seguir peleando, hasta como dice la palabra, lo voy a aplicar de otra forma, pero dice, humillado bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, la humillación para que haya exaltación, liberación. Entonces vamos batallando, vamos peleando hasta destruir todas las preocupaciones. Como dice la palabra del Señor, también en Cantar de los Cantares. Dice, me iré al monte de la mirra, dice, hasta que al punto del día, y huyan las sombras. A punto del día, hasta que amanezca, hasta que se haga día, hasta que se claree todo en mi vida, hasta que pueda ver bien con la visión espiritual de Dios, dice, hasta que salga esa noche espiritual, esas preocupaciones, esa opresión, esas cargas, dice, voy a ir al monte de la mirra, que habla, el monte de la mirra que habla, la mirra en sí, amargura, dice, pero esa mirra más bien no habla tanto de amargura, sino que me iré al monte. A ver, en el monte se ofrecía sacrificio, y uno de los sacrificios eran de los saumerios o digamos de las especias aromáticas que se quemaban, y ese humo que salía representaba la oración de los hijos de Dios. Entonces va en oración, dice al monte de la mirra. Entonces ofrecer mirra al monte, y el monte habla de la presencia de Dios, porque el monte habla de un lugar alto, y en los lugares altos se ofrecían sacrificio a Dios, y ese monte representaba el acercamiento a Dios. Me voy a un lugar elevado donde está Dios, en sentido figurado lo hablaba. Entonces, ahí es cuando le tenemos que pedir perdón, perdóname Señor, quebrántame el corazón, esa incredulidad que me abate, que me atemoriza, porque el temor es una de las cosas que te paraliza. ¿Por qué no quería pelear el ejército de Saúl contra Goliat? Porque tenían temor. Decía que venía durante 40 días, lo desafiaba cada día Goliat al ejército. Denme uno para pelear. Y nadie quería ir a enfrentarse, porque sabían que era la muerte segura, por el temor, por lo gigante que era. Y así también nuestra vida, de la misma manera, miramos como gigantes los problemas, no sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros. A ver, ¿qué dijo David? David dice, no es con espada ni jabalina, algo así dijo, pero me voy en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. O sea, iba con la presencia de Dios. Por eso lo venció. Él no era por su habilidad, sino que la presencia de Dios lo acompañaba. Entonces así también esos problemas que son gigantes, cuando está la presencia de Dios con nosotros, es cuando van a voltear al gigante. Dice así la palabra también en 1 Juan 4:4. 1 Juan 4:4 dice así la palabra. Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vemos acá la palabra. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. O sea, usted tiene la esencia de Dios, son hijos de Dios, son nacidos de Dios y lo habéis vencido al mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué dice la palabra? Si Dios con vosotros o con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está con nosotros, es el que va a pelear, como dice en Isaías, creo. Saldrá al encuentro de sus enemigos, dice, como poderoso gigante. Dice, voceará, gritará, los alcanzará, los destruirá. Esa es la promesa del Señor. Pero esas promesas se cumplen cuando hay fe en nosotros. Entonces, digamos, tenemos tanta incredulidad que todo el tiempo estamos atemorizados por la derrota. Y ese temor no nos deja avanzar, no nos deja combatir en oración.
no nos deja tomar la herencia. A ver, cuando al pueblo de Dios le dijeron en el desierto, para que pase el Jordán y empiece a conquistar, ellos mandaron veedores, espías. Eran 12. 2 dijeron, es buena en gran manera. Pero el otro miraron los gigantes que los enemigos. Dice, moran los gigantes, están los enemigos, ciudades fuertes. Entonces vieron todo lo negativo. Y esa es la vista negativa que tenemos nosotros por nuestra incredulidad. Por nuestra incredulidad. Que siempre vamos a ver lo gigante que es el problema. Cuando el Señor nos quiere entregar esa tierra que fluye leche y miel, le dice, vayan y conquisten, vayan y pasen el Jordán. Y vemos que una parte no cruzó, una parte se quedó del otro lado del Jordán. Y hay parte que pasaron con Josué y conquistaron. Y eran los mismos gigantes, sí. No es que los enemigos se hicieron chicos. Los mismos pueblos extranjeros decían que habían oído la fama del pueblo del Señor y ya tenían miedo porque habían oído la fama de que Jehová con su pueblo iba a destruir a los enemigos. A ver, si ustedes ven en la astucia de los gabonitas, cuando van a conquistar los primeros pueblos, bueno, al mando de Josué lo hacen. Pero los gabonitas tenían temores. Y el pueblo de Dios así también tenían temor de lo que estaba por delante. Pero, a ver, vinieron con astucia, se introdujeron entre ellos, y así es cuando va avanzando nuestra vida espiritual. Si sabe que no te va a voltear de una manera, con preocupaciones, con carga, va a usar la astucia. Satanás te va a tratar de voltear de alguna manera para no alcanzar el objetivo, para no arrebatarle lo que ellos tienen y lo que pertenece por herencia a nuestra vida. Y hay muchas partes que tenemos que conquistar, ¿no? Individualmente, ¿qué tenés que conquistar? Y ahí te pones a pensar. Tengo que conquistar primeramente en mi vida esto, y empezás a hacer una lista. No estoy bien en lo económico y tengo que conquistar. No estoy emocionalmente bien, lo tengo que conquistar. No tengo mansedumbre. Y son todas conquistas que tenemos que lograr para cambiar, digamos, nuestra forma de ser y que se vaya acrecentando esa fe. Porque todo lo que es herencia para nosotros que nos dejó el Padre son bienes que nos pertenecen. Nos pertenecen por herencia. Pero falta esa parte, ese combatir, y ese combatir muchas veces no viene porque tenés temor a perder lo que ya tenés o a perder lo poco que tenés. Y entonces produce temor, y ese temor al paralizar no deja avanzar. Y siempre en nuestra vida está estancada espiritualmente. Sentís que no hay avance, que no hay prosperidad, que no hay un caminar para adelante espiritualmente. Entonces, estás en una desidia, en un estancamiento, que no vas para atrás, pero tampoco vas para adelante. Es verdad, no negás a Dios, es verdad, te congregás, es verdad, escuchás la palabra del Señor, escuchás la prédica, orás un poco, pero cuando viene el momento de esa batalla, de ese conflicto espiritual, ahí es cuando decís no puedo. Y esa es la incredulidad. El mayor enemigo nuestro es la incredulidad. Incredulidad. La incredulidad de la palabra, que genera temores, que genera incertidumbre, que genera falta de descanso, que genera negatividad, hablar cosas negativas, que genera que nuestra vida no cambie emocionalmente ni de carácter, no se pueda ver eso reflejado como luminar en este mundo. Entonces siempre estamos en la misma. Y el Señor nos dice acá, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Porque mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. Entonces, la misma esencia de Dios que está en nosotros, ese pedacito de Dios, es la que va a vencer.
A ver, Él lo va a hacer, no yo. Como dijo Pablo, yo he trabajado más que todo, pero no yo, sino Dios en mí. A ver, ¿qué te preocupa que vas a dedicarte a Dios, que vas a ser predicador, que vas a servir a la gente? Sí, el que va a trabajar es Dios en vos. Y el que lo va a hacer es Dios en vos. Y Él te va a dar el querer, como el hacer, dice. El querer, el obrar, el actuar. ¿Por qué? Porque pone la presencia del Señor. Entonces, cuando está la presencia del Señor, lo que te va a instar a trabajar para el Señor. Algunos tienen, no, pero después me va a pedir el trabajo y después me va a pedir esto. Vos no pensés. Si es todo para bien. ¿No dice la palabra del Señor? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y nosotros tenemos miedo ¿a qué? A dejar nuestra vida pasada. Entonces, eso te impide la bendición. Te impide el descanso, porque una vida atormentada no es vida tampoco, por más que tenga. ¿De qué le sirve al hombre ganar todos los tesoros del mundo, pero perder su alma? Y es feo no descansar. Es feo no dormir tranquilo, despertarte con opresión, con cansancio, con que la vida es pesada. Cuando dice la palabra, a libertad fuiste llamado. Cristo nos libertó. Cristo nos hizo libre de la opresión, de las cargas. Pero sin embargo, con todo eso lidia el Hijo de Dios. Y con eso tiene que combatir en sí, pero, a ver, no dejarse derrotar. De esta manera peleo, dijo Pablo. No como quien golpea el aire. Vos tenés que golpear tu pecado. No como el que pelea la nada, golpea la nada. No como que golpea el aire, por eso dice. Sino que le tenés que dar el golpe certero. Y el golpe certero es cuando vos identificás de la manera que se manifiesta Satanás. Tal vez para muchos es vergüenza decirle, a ver, pervertido, por decir. Entonces es más fácil decir, sí, Señor, perdóname, capricho, ira, enojo, pero esa palabra pervertido no voy a decirla, me da vergüenza. Entonces, no le estás pegando el golpe a Satanás, porque eso justamente es lo que quiere que te despoje. Otros rencores, o capricho, o maldad, por ejemplo. Maldad, división. Y le dice, no, eso no, voy a confesar, perdóname pasiones, sexo, tentaciones del mundo, música mundana, pero el caprichito, ese odio contra el hermano no lo dejas. Pero eso te está pidiendo, porque si no estás golpeando al aire. Estás golpeando al aire, porque es el pecado de turno que te está pidiendo para despojarte de esto que te impide avanzar. Contra ese enemigo, el enemigo de turno. A ver, el pueblo de Dios no peleó contra 5, 6, a ver, por decirte, con todas las naciones a la vez. Iba peleando con una nación que representaba un pecado, después otra nación, después otra nación, y así. Se van presentando cosas en nuestra vida que el Señor nos va pidiendo. Y eso es lo que se nos presenta y nosotros tenemos que ir combatiendo contra ese espíritu en la oración. Los pecados que sentís patente, los que te pide el Señor, Señor, perdóname, y esto está en mí. Identificar el problema por la palabra y decir, sí, amén, este es el problema. Entonces, ahí justamente lo vas a voltear, no vas a golpear al aire, sino como dice, golpeo mi cuerpo. ¿Por qué dice mi cuerpo? O mi alma. ¿Por qué está habituada al pecado? A ver, mi alma, dice, disciplino mi alma, dice otra versión. Pero el golpear el cuerpo de pecado es una forma de disciplina. Golpeo mi cuerpo porque en mi vida que hay manifestación de pecado. Y lo pongo al servicio de Dios. Lo pongo en servidumbre. Entonces mi alma la pongo en servidumbre. Sirvo al Señor y ya no para el pecado, mi vida. Ya no está al servicio de Satanás o esclavo de Satanás, sino esclavo de Dios. Ahora dice así la palabra, volviendo al versículo 5 y 6. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y mediante sangre. Vemos, con respecto a este versículo, esto ya lo está mostrando acá en Juan 19:34. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua, o agua
y sangre. Vemos. Y eso representa que la palabra se hizo vida. La palabra tiene poder. La palabra de Cristo que representa el agua, pero no solamente agua con sangre. Y eso está representado. Ahora sí, la palabra se puede hacer vida. La palabra tiene poder. Pablo dice, os encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros. Tiene poder la palabra. Entonces la palabra es como nombramos ayer, como martillo que quebranta la piedra. ¿Quién trabaja en tu cabeza? ¿Qué es lo que te quebranta? ¿Es la palabra o no? Entonces, la palabra me dice que Jesucristo venció en la cruz del Calvario, que no solamente se derramó agua, en su sacrificio hubo la sangre, la vida, la esencia de Dios, se derramó. Y dice que cuando cayó, o cuando hubo ese sacrificio, cuando se derrama, que hubo un temblor sobre la tierra, ¿no? Mi mamá siempre dice, tembló Satanás. Tembló. En el sentido que hubo poder derramado. Sacudió a Satanás, si lo querés llevar así. Porque el diablo o el endemoniado, cuando estaba endemoniado, ¿qué pasó? Jesucristo le dijo, sal de este cuerpo, dice. Y dice que el joven que estaba endemoniado, dice que se sacudió o tembló, vamos a decirlo así. Entonces sí también, hermano, el diablo se sacude, tiembla, sale de nuestra vida. Y dice así la palabra del Señor también. En Levítico, que es una profecía digamos, dice así, ¿de dónde salen estos versículos? Porque todo está escrito en el Viejo Testamento, por eso lo quiero tocar. No es que lo voy a explicar mucho, pero sí lo quiero tocar. Para que vean que esto viene todo el Antiguo Testamento por algo. Después, en el Nuevo Testamento, siempre se van añadiendo cosas que son versículos que ya han sido tocados o han sido vistos o leídos en el Antiguo Testamento. Y como dice acá la palabra, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os he dado sobre el altar para expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, dice, porque es la sangre, por la razón de la vida, la que hace expiación. Esta es la parte, yo no sé cómo dice la otra versión, pero dice, porque es la sangre, por la razón de la vida, la que hace expiación. Vemos cómo, por el derramamiento de sangre, ya hay una profecía en sí, una visión profética del sacrificio de Cristo. Es la sangre, por la razón de que nos da vida, dice, la que hace la expiación. La expiación es que la liberación, la limpieza del pecado, el ser perdonado, el ser libre. Y me dice en Juan 6:55, Juan 6:55 dice así la palabra, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y esta parte, mi sangre, la verdadera bebida, es lo que nos va a dar ese alimento, esa fortaleza en lo espiritual. Mi sangre, mostrando mi sacrificio, mi derramamiento de la esencia de mi vida en la cruz, dice, es verdadera bebida, es la que le va a dar liberación. Yo hice el sacrificio, yo pagué el precio, y esto es lo que le va a sostener. No es la palabra de la ley, no es un esfuerzo propio para la gente que no entiende, sino el sacrificio de Cristo. Esto es lo que te va a sostener. Buscamos de diferentes maneras, ¿no? Verdadera bebida, verdadera comida, para obtener el descanso en nuestra vida. Pero solamente está en el Señor, como dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Dónde iremos?, dijo Pedro. Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Dónde vamos a hallar descanso en nuestra alma? Solamente en el Señor, como leímos la semana pasada.
mi alma halla descanso solamente en el Señor, en el Salmo cuando leímos. Y dice así la palabra, Mateo 26, 28. Es bueno la palabra porque es un momento, que nuestra alma descansa, se recrea. Estamos escuchando y si escuchamos, ya no le estamos dando tiempo para la opresión, para las preocupaciones, para pensar en otra cosa, sino que se libera y va recibiendo esa palabra para que tengamos fe, para que identifiquemos el problema, para que oremos. Y como estamos haciendo lo correcto, se siente en paz nuestra alma. Ahora, cuando vos no haces lo correcto, ¿qué pasa? ¿Qué viene? ¿La turbación de espíritu o no? Cuando te alejas de la voluntad del Señor, de lo que Dios manda, no descansa tu alma. Y ahora dice en Mateo 26, 28, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por mucho para perdón de pecados, mostrando el vino. Dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, el pacto que se hizo en la cruz, ya no según el pacto de la ley, sino el pacto que se hizo en la cruz, como dice acá la palabra, que es derramada por mucho para perdón de pecados. Entonces, esa sangre, ese sacrificio fue derramado para perdón de nuestros pecados. Entonces, ahí es cuando nos tenemos que despojar de la incredulidad. Porque todo el tiempo, como tocamos la semana pasada, Satanás nos hace pensar que Dios te va a castigar todo el tiempo y que tenés que vivir, identificamos como este camino como si fuera de sufrimiento toda la vida, y no es así. Este camino de liberación, que tenemos conflicto, que tenemos leve tribulación momentánea, es una cosa. Pelea donde se prueba nuestra fe. Pero este camino es de liberación porque Dios ofrece su bondad, ofrece el reino de Dios, ofrece el bienestar del alma, el descanso del alma. Pero lo tenemos como un Dios castigador, que le complace que todo el tiempo estemos sufriendo por causa del nombre de Jesús. Y ese sufrimiento por causa del nombre de Jesús era en ese tiempo, que tenían persecuciones, y hoy tenemos de otra manera, pero espiritualmente nos persigue para sacarnos la fe de esa palabra que fuimos libres por Cristo Jesús. Entonces llegamos, esa forma de pensar que nos engaña y no podemos disfrutar porque todo el tiempo estamos esperando cuando una vez que viene el descanso, y bueno, yo sé que esto va a durar tal vez una semana, o pensamos y decimos, estamos en tranquilidad satánica, seguramente algo tiene que haber. Y va a venir un castigo. Siempre estamos así, no podemos disfrutar de lo que nos ofrece el Señor. Porque pensamos que es un Dios que se complace de nuestro sufrimiento. Cuando el Señor te está ofreciendo la liberación. Cuando te está diciendo nueva criatura sos. Cuando te está diciendo y te está ofreciendo su esencia, su gozo, su paz, su alegría. Y uno está esperando lo otro, el sufrimiento que Dios todo el tiempo te tiene que tener a prueba, cuando dice leve tribulación momentánea. Las tribulaciones o las persecuciones o las pruebas son por momentos, pero no para que vivas en permanente prueba, sino que hay victoria. Y vamos saliendo, va descansando nuestra alma y otra vez viene. ¿Y a dónde nos tenemos que aferrar? ¿A otra palabra otra vez? Que tenemos tanta incredulidad a que nos bendiga, y seguramente Dios no es así. ¿Y por qué contra la otra iglesia se manifiesta el poder de Dios? Te dirán. Y bueno, vos decís, bueno, lo que pasa es que ellos no tienen conocimiento, entonces por eso se manifiesta. Y siempre lo dejamos ahí. Y eso es lo triste, teniendo palabra, que siempre lo dejemos en que tenemos mucho conocimiento y el Señor nos demanda mucho, entonces estamos viviendo oprimidos. Y después predicamos todo lo contrario, y la verdad que es profunda la palabra y no sabemos todo, y la verdad que no sabemos todo lo que tenemos que saber y sabemos muy chiquito, y hay una contradicción tal en nuestra vida que no sabemos ni dónde estamos parados. La profundidad de la cruz tal vez la sabemos, hay cosas que sabemos, pero con ese poquito ya tendremos que tener muchos resultados. Si lo otro con poquito les pasan grandes cosas o grandes testimonios, ¿cómo yo tan
no voy a conseguir teniendo conocimiento. Es porque ahí es justamente cuando entra en acción la esencia del engaño de la incredulidad. De la incredulidad. Porque dice no. Incredulidad a la palabra. Y no. Su promesa no. No. Todo no. Y tal vez espiritualmente se cumpla. Algunas cositas puede ser. Pero, a ver, y si no va a hablar, por ejemplo, no es que estamos buscando, porque esto habla para el alma en sí. No es que estemos buscando plata, dinero, en sí, riquezas materiales. Pero si el Señor te las quiere dar, y es fácil acomodar, y seguramente me quiere enriquecer espiritualmente con las cosas de Dios. Entonces, siempre vamos rechazando de alguna forma, vamos repeliendo lo que es la bendición del Señor. Me tocó hablar con una chica en mi trabajo, bueno, lo conozco al novio, y bueno, estábamos hablando y bueno, hace un par de años murió el padre. Mirá cómo es, ¿no?, la cosa. Y dice que de lo que quedó, porque había varios hermanos, él no reclamaba la casa, él solamente quería un bajo que tenía el padre, un bajo eléctrico, como recuerdo que le queda, como reliquia. Y yo pensando, analizando por dentro, uno no sabe el futuro, si va a necesitar parte de la casa o de la venta de esa casa tal vez, para que se reparta entre los hermanos, y solamente reclama, a ver, lo poquito, digo, un bajo eléctrico. Tal vez sentimentalmente represente mucho para esa persona. Pero muchas veces yo digo, estamos engañados así. Poquito, nos conformamos con poquito. En lugar, como dice la palabra, fuiste enriquecido en todo sentido vamos a hablar. De los que nos quiere dar el Señor, las herencias. Decimos que el Señor es rico y sus hijos no pueden dar, digamos, como ciruja, y digamos así, naturalmente. No puede andar mendigando, y eso es lo que somos mendigos muchas veces. ¿Limosnero de qué? No solamente lo material, me refiero a muchas cosas. Digamos, globaliza todo acá. En lo familiar, en lo afectivo, en todo lo que represente. Dios te quiere bendecir, libertar de lo que es tu derrota. Viví como limosnero. Entonces, ¿cuál es el poder del Señor entonces? Si venció, lo exhibió públicamente, lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces, este Cristo que predicamos, ¿cuál es la victoria? Entonces, si estamos así, es porque hay una gran incredulidad en nosotros. Hay un contentamiento por lo poco, como ese limonero que estaba en la puerta del templo de la Hermosa, pidiendo limosna. Cuando el Señor, prácticamente a través de Pedro y no me acuerdo quién más estaba, Pedro y Juan creo que era, dice, no tengo oro ni plata, y le querían ofrecer la misma liberación total que representaba la riqueza para él, o sea, el sostenerse por sí mismo y ya no viviendo de limosna, el poder salir adelante. Y muchas veces yo digo, vivimos así, limosneros que hay un Dios perdonador, un Dios que quiere libertar, un Dios que nos ofrece la victoria, que nos quiere hacer sentir su poder, la seguridad, para que se haga vida en nosotros, el testimonio, que podemos contar muchos testimonios en sí. Me libertó, pero me libertó de esto, todo esto, hizo la obra en esto, que yo tenía derrota de esto, y vamos enumerando. Eso es lo que quiere el Señor. Si decimos que un Dios de victoria, tiene que haber victoria en nuestra vida. Porque es fácil decir, ¿cómo está? Y acá en la lucha, y siempre en la lucha, y nunca salgo de la lucha. ¿Y cuándo la victoria? ¿Tuviste victoria? Ahí es cuando nos tenemos que empezar a preguntar, ¿hay victoria en nuestra vida? ¿Hubo victoria en alguna clase, en alguna cosa? Y ya digo, solamente no se trata de lo natural, pero lo espiritual, soy libre. Hay un progreso espiritual, me siento bien con el Señor, siento la satisfacción.
¿Siento la tranquilidad? ¿Siento el descanso de mi alma? ¿O estoy lleno de tormentos, de preocupaciones? Entonces, identificando esos problemas de la incredulidad, que es el principal enemigo nuestro, el ser incrédulo a la palabra, cuando lo identificamos, Señor, perdóname. Cuando hay preocupaciones, Señor, perdóname, porque quiero hacer las cosas a mi manera, pienso ganar dinero así, y no es la solución. Entonces ya empiezo a orar diferente. A mí también me pasa que empiezo a orar diferente, Señor. Señor, le digo, si vos me querés me vas a bendecir. No hace falta correr acá, y a buscar los pedidos en los mejores lugares. Si me querés me vas a bendecir acá mismo. Y esas preocupaciones sacame. Y empiezo a orar. Es increíble, pero empiezo a orar y empiezo a pedir perdón al Señor y empiezo después a cantar así, ya se siente libre en mi alma. Tuc, 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 empiezan a caer los pedidos. Los pedidos buenos. Increíble. Increíble en el sentido que así actúa el Señor. Así actúa el Señor. Y uno lo quiere hacer con su esfuerzo, que piensa. Dice, por más que te afanes en hacerte rico y pienses, ¿no? Te preocupes en hacerte rico. Dice, ¿alguien le puede añadir a su estatura un codo, significando medio metro? No puede crecer, por más que se preocupe. Entonces, el Señor lo va a hacer. Entonces, todas estas cosas las tenemos que dejar, todas nuestras cargas en el Señor. Él hizo la obra en la cruz del Calvario, como dice. Ahora me dice, en Efesios 1:7 me dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, mediante su vida, su derramamiento, su sacrificio, el sacrificio de Cristo, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Y si la riqueza de su gracia son muchas, el perdón de pecado que va a ser abundante. Abundante, ¿no? Perdón, me agarró un calambre, perdón. Justo estiré la pierna. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecado. Entonces, acá la palabra nos asegura, en Él, en Cristo, tenemos el perdón de nuestros pecados. Y ahí es cuando empezamos a meditar. La palabra lo dice, la palabra lo confirma, la palabra lo habla reiteradas veces. ¿Quién está fallando? ¿Qué dice la palabra? De sus hijos es la mancha, no es la falla de Dios. Si actúo correctamente, como me dice la palabra, en el sentido de que voy buscando la presencia de Dios, voy humillándome de la incredulidad, voy actuando como la palabra me dice, conforme a la regla, como dice la palabra, conforme a la regla, sí. Corran conforme a la regla, anden conforme a la regla, conforme a la palabra, entonces voy a ser libre, como dice acá. En quien tenemos redención mediante su sangre, mediante su sacrificio. Él lo hizo. Él hizo la obra. Entonces esto es lo que nos cuesta creer. Por eso hablamos de la palabra del Señor, pero después cada uno, como dice en el Viejo Testamento, creo que está en Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo dice en Joel? Dice, meditad bien en vuestros caminos. Como dice en otro libro también, mira tu proceder, dromedaria, ligera, acostumbrada al desierto. Entonces tenemos que mirar nuestro actuar si son conforme a la palabra. Y yo no estoy hablando de que no trabaje ni nada, a ver, pero me encomiendo a Dios. Le pido que el Señor, en este día, el Señor que me pueda bendecir, que me pueda abrir los caminos, que me guarde. Me pongo a meditar mucho también. Si no nos protege el Señor, somos soplo que hoy no vuelve. En un minuto nuestra vida perece. En un minuto
puede pasar cualquier cosa, en un minuto. La otra vez, frente a un puesto de salud, en Plaza Flores, veo un tipo que se estaba yendo. Tirado ahí con los médicos, se estaba yendo. A ver, si no nos guarda el Señor, y ahí es cuando nos encomendamos otra vez. Y le pedimos su protección. Porque somos soplo que va y no vuelve. En un momento, hace una maniobra en la calle y pasaste a otra vida. Pasaste a la eternidad. Ya no estás en esta vida. Y digo, te pones a pensar lo que dejás. Y como padre, y todavía que tenemos vida por delante, tenemos hijos. Esa es nuestra preocupación. En sí, el perdón de pecado estás. Liberación. El Señor te quiere perdonar todo el tiempo. La cosa es que nosotros no podemos creer que ese perdón existe, entonces no nos perdonamos. Nosotros mismos no buscamos, ni pedimos perdón, ni pedimos liberación de esos procederes, ni creemos, entonces buscamos a nuestra manera. Entonces, cuando vos no crees en el perdón de pecados, estás diciendo, es un Dios castigador. Ahí justamente lo estás teniendo por enemigo al Señor. En el actuar, en las preocupaciones que están en nuestra mente, en la desesperación, en el tormento, en la aflicción de espíritu. ¿Usted vieron una criatura cuando está al lado del Padre cómo está? Está segura. Juega alrededor del Padre, anda alrededor del Padre, por donde ande. Si está el Padre, él está seguro. No siente miedo, no siente temor, no siente nada. Pero cuando se va el Padre, o lo pierde de vista el Padre, se empieza a desesperar. Me tocó una vez que me fui a comprar, estaba por Valvanera, y veo una criatura que estaba llorando, a llanto perdido, y me acerqué porque nadie le hacía caso, y me acerco, le digo, ¿qué te pasa, hijo? Y me dice que perdió al padre, y una criatura de 8 años más o menos. Bueno, lo acerqué hacia una persona de vigilancia, llamaron a la policía, todo, bueno, me pude ir tranquilo. Pero ¿por qué esa desesperación? Porque no tenía la presencia del Padre. Y así en nuestra vida también, de la misma manera, la desesperación que hay, hermano, cuando nos sentimos la presencia del Padre, nos quita la seguridad, nos quita la fe, nos quita la tranquilidad, porque no está el Padre a nuestro lado. Entonces en eso tenemos que pedir perdón para ver su presencia, para estar al lado, para sentir la tranquilidad, para sentir la protección de su presencia. Entonces en eso encontramos nuestro resguardo y nuestra seguridad. Dice finalmente en Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice, de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primogénito de los muertos, el primogénito, y el soberano, dice, de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Vemos, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, ¿por qué nos libertó de los pecados? Porque nos ama. Y si no somos libres, es porque no creemos esta palabra, esta promesa. No creemos en su amor. Entonces ahí es cuando entramos en un Dios dictador, un Dios castigador, un Dios que se olvida de sus hijos. ¿Dónde? Se ve en lo natural mismo. Un padre no se olvida de sus hijos, ¿o no es así? Una madre, en lo natural vamos a hablar, digamos, cosas que ocurren frecuentemente en la mayor de los casos. No estamos hablando de excepciones, estamos globalizando todo. Si los padres naturales saben dar buenas pagas, mucho más el Padre de los cielos, ¿no? Y entonces el Señor nos libertó, dice, porque nos ama. Al que nos ama y nos libertó de los pecados con su sangre. A ver, si nos ama, yo, si amo a mi hijo, no voy a querer verlo sufriendo.
¿O lo vas a querer ver sufriendo? No. A ver, yo no voy a querer verlo en necesidad a mi hijo. Siempre voy a tratar de apoyarlo. Digo, como padre, el padre tiene la obligación de ser protector, ¿no? El padre le va a suplir la comida y le va a suplir ¿el qué? La vestimenta, ¿no? Esas son obligaciones del padre para tenerlo bien a su hijo. Después están los premios, que hablamos de otras cosas, que se le puede comprar, cosas que son premios por buena conducta, buen comportamiento, por buen hijo. Por eso la palabra dice, teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con esto. Esa es la conformidad nuestra. Sustento y abrigo. Esa es la obligación de nuestro Dios. Después están otras cosas que se van añadiendo a través de nuestra humillación. El Padre en lo natural lo maneja así. A ver, voy a poner un ejemplo. Yo a mi hijo hoy por hoy lo veo rebelde, pero no por eso le hago faltar la comida, porque si no sería un dictador, sería una persona mala. No por eso, ahora bueno, le compré algo de vestimenta, no le quiero hacer faltar, no quiero que se vea mal en su apariencia, porque es mi hijo, porque lo amo. Pero después otras cosas yo no le puedo dar en el sentido de que, a ver, las cosas como premios, ¿qué podríamos tomar como premio? A ver, no sé, como padre tal vez vos le querés comprar un vehículo, por decir algo. Le querés comprar un teléfono mejor. Esos serían como premios, que necesariamente, o valga la redundancia, no son necesarios para su bienestar, ¿no? Pero serían como premios. Pero yo entendía por esta palabra, dice, al que nos ama y nos libertó de todos nuestros pecados con su sangre, con su sacrificio. Entonces, fuimos bendecidos. Y el Señor, porque nos ama, nos quiere bendecir. Y si nosotros estamos pasando sobresalto, es por nuestra incredulidad de la palabra y porque nos hemos ido de la casa paterna. Y de la casa paterna, cuando se fue el pródigo, comenzó a faltarle. Empezó a padecer hambre, pero no es porque el padre no le quería dar, él se había ido de la casa. Y así también, muchas veces, nosotros no somos bendecidos porque estamos alejados de la presencia del Señor, alejados de la casa paterna. Entonces ahí comienza el problema, al faltar. No es que es un Dios castigador, Dios nos ama. Y si estamos en su presencia, en su casa, vamos a tener las bendiciones. Todo el tiempo nos va a bendecir. Todo el tiempo vamos a sentir su amor, su protección, su seguridad. Yo me acuerdo cuando me fui un tiempo de esta casa, del techo de mi casa, vamos a decirlo así, me fui al extranjero y la pasé bastante. Quise hacer mi vida y la hice, pero la pasé bastante fulero en el sentido que empecé a pasar hambre. No tenía trabajo, no sabía hacer nada, no tenía profesión, no era amigo del trabajo tampoco. A ver, y después me acordaba, ¿no? Porque ¿quién se va a preocupar? Llegaba en la casa de los que me recibían, y si había, si no dejaban nada, no tenían la obligación conmigo. Dormía en el suelo, porque no tenía ni colchón. Era una cosa como esta, de este tamaño, o tal vez el doble, y medio cuerpo afuera. Habitación fría, solo, y le hice como 3 agujeros al cinto, porque pasaba hambre, literalmente. Las ropas se me envejecieron, toda la ropa que tenía nueva de marca empezó a romperse, a deteriorarse.
Pero todo eso porque me fui de la casa de mi madre. O sea, faltaba el alimento, que lo que mayor preocupación uno tiene, ¿no? Y estaba muy flaco. Bueno, la cuestión que es la decisión de uno, no es porque no nos ama. Dios quiere bendecir, y acá lo tenía. Y mi mamá, como me amaba, digo, porque ya está en la presencia del Señor, es la que todo el tiempo se preocupaba por darme la vestimenta y la comida, que no me falte. Ese es el amor de Dios, ¿no? Y así también el Señor, porque nos ama, nos quiere suplir de todo, todas las cosas que nos faltan. Nos quiere dar de todo, porque por eso hizo el sacrificio, por amor. Y eso nos cuesta creer, y queremos hacer nuestra vida la independencia. Y ahí habla, como los jóvenes son así y quieren conseguir metas materiales y no piensan ellos en la responsabilidad. Dice, no, porque me quiero ir, porque quiero hacer mi vida, porque quiero salir, porque quiero tomar mis decisiones, porque quiero vivir solo, porque quiero comprar un auto. Y se piensa que es tirar 2 semillas y que va a salir todos los frutos que están pensando en que van a recibir. No es así. Sin, digamos, una dirección sabia, con conocimiento, sin la ayuda, muchas veces, de personas, la mayoría son decisiones erradas. Por la falta de experiencia, los jóvenes hablan de inexperiencia. Por eso, de los jóvenes siempre en la Biblia se habla de inexperiencia. Y por eso es justamente que muchas veces, cuando somos instruidos por nuestros padres en lo natural, debemos escuchar, porque ya pasaron una experiencia. Pero el joven piensa que sabe mucho, que sabe más, que el consejo de mamá, papá, no, ellos son unos fracasados. Ellos nunca salieron adelante porque tienen un pensamiento negativo, porque no tienen emprendimiento, porque son conformistas. Eso es lo que piensa. Y piensa que uno no tuvo ambición, y tuvimos ambiciones. Yo pensaba que en 3 años de trabajo continuo iba a tener una camioneta y iba a empezar a hacer flete y bueno, iba a empezar a levantar económicamente. Y después pasaron los años y lo único que tenía era una bicicleta para ir a trabajar. Nada más. Y de ahí no progresé más. Y pasaban cosas y siempre malas decisiones. Porque yo no quería escuchar consejos de nadie porque pensaba que me la sabía. Y realmente no sabía nada. Realmente todas mis decisiones fueron erradas. Y ahí me iba enseñando el Señor. Que Él nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Solamente su sacrificio. Solamente su perdón. Solamente encomendarnos a la mano del Señor. Vivir bajo la protección de nuestro Padre, que nos quiere dar su amor, liberación, la bendición, la paz, el gozo, la alegría, el descanso. Eso es todo. La dirección sabia del Señor es la que destruye los argumentos de nuestro enemigo. Amén. Seguimos otro día.